bienvenidos a este análisis. A ver, existe una experiencia absolutamente universal que, seamos sinceros, la inmensa mayoría conocemos demasiado bien. Es ese momento exacto en el que de repente la presión se dispara de golpe y casi por instinto parece que perdemos el control por completo. La respiración se agita, la mente va a 1000 por hora y literalmente el enfoque desaparece. Pues bien, hoy vamos a desglosar el protocolo del día 19. Básicamente se trata de un sistema súper meticuloso de 7 pasos que está diseñado, ni más ni menos, para evitar que el estrés secuestre nuestra función cognitiva. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Lo primero y fundamental es definir nuestro objetivo final. Hablamos de estabilidad bajo presión, pero ojo, esto no significa vivir en un mundo ideal donde el estrés no existe. Vamos, eso sería imposible. En realidad, se define como esa habilidad central de mantener una claridad mental absoluta y una estabilidad física inquebrantable justo en el instante en el que aparecen la presión y el estrés. Es, para entendernos, la capacidad de anclar nuestro sistema nervioso para seguir funcionando de forma óptima en mitad de todo el caos. Y para dominar esta habilidad, la explicación de hoy se estructura en una matriz muy clara, muy lógica, que conecta el cuerpo, la mente y el entorno. Primero veremos el dominio físico y respiratorio, luego pasaremos al enfoque mental y la gratitud. Después exploraremos los anclajes y la visualización. Y para terminar, veremos exactamente cómo medir el progreso a lo largo del tiempo. Todo paso a paso. Así que pasamos directamente a la acción. Sección 1, dominio físico y respiratorio, o como podríamos llamarlo, acto 1, domando la respuesta inmediata del cuerpo. Hay que tener en cuenta que el estrés siempre nos golpea primero a nivel físico, por lo que nuestra primera línea de defensa tiene que empezar exactamente ahí. Empezamos con el primer ejercicio del protocolo, que se llama moverte sin perder control. Fijaos qué interesante porque podemos verlo desde dos lentes distintas. Si lo miramos desde la perspectiva lúdica de un niño de 5 años, la idea es súper sencilla, correr un poquito sin caer ni chocar con nada. Pero si nos vamos a la explicación profesional y puramente neuroquímica, la realidad es mucho más profunda. En el fondo, de lo que se trata es de regularnos bajo una activación fisiológica. Es decir, moverse, manteniendo un control corporal estricto, entrena a nuestro sistema nervioso para que no entre en pánico solo porque de repente el pulso se nos ha acelerado. Y los pasos para ejecutar esta activación física son súper precisos. Primero, hacemos 20 segundos de movimiento rápido. Inmediatamente después, tenemos que empezar a reducir la velocidad muy lentamente, para finalmente adoptar una postura firme, estable y acompañarla de una respiración tranquila. La clave aquí no es cansarnos, para nada. El objetivo es enseñarle a nuestro propio cuerpo a aumentar su estabilidad justo cuando estamos experimentando un pico de activación. Ahora, lo verdaderamente fascinante de todo esto viene al pasar de esa activación al control más absoluto. Esto se consigue con el ejercicio de respiración bajo presión. Para un niño la instrucción seguiría siendo muy básica, respira tranquila aunque las cosas vayan rápido. Sin embargo, si lo analizamos a nivel profesional, esto funciona como un mecanismo de supervivencia súper avanzado. Mantener la respiración controlada durante una fase de activación reduce directamente esa reactividad simpática excesiva. Hablando en plata, apaga el estado de alarma de nuestro cuerpo. Esta técnica es literalmente una fórmula matemática diseñada para fulminar el cortisol. El protocolo exige inhalar durante 4 segundos y, esto es crucial, exhalar durante 6 segundos. Es absolutamente imperativo mantener este ritmo, incluso si notamos cierta tensión interna. ¿Por qué? Pues porque esos 2 segunditos extra que le damos a la exhalación actúan como un pedal de freno biológico para nuestro sistema nervioso. Lo estabiliza rapidísimo frente a cualquier estrés leve. Para ir cerrando este primer acto tenemos que reconocer las típicas trampas en las que todos solemos caer durante esta fase física y respiratoria. En el tema del movimiento, el error más común es acabar con una agitación mental tremenda. Pues bien, la corrección ahí es desacelerar de forma totalmente consciente. Y en cuanto a la respiración, el gran fallo es dejarnos llevar por el estrés y empezar a respirar rapidísimo. La solución empoderadora, alargar la exhalación de manera intencionada como acabamos de ver. Es un enfoque súper práctico que transforma el síntoma del estrés en su propia cura. Vale, con el cuerpo ya estabilizado, la transición natural nos lleva directos a la mente. Sección 2, enfoque mental y gratitud, o el acto 2, construyendo resiliencia cognitiva interna. Aquí es exactamente donde aprendemos a reducir la percepción de esas amenazas internas y a tomar las riendas de nuestros propios pensamientos. El tercer ejercicio se titula No pierdas el centro. Si nos imaginamos a un niño jugando tranquilamente mientras a su alrededor hay un ruido y un caos tremendo, tenemos la imagen perfecta de lo que buscamos. Pero detrás de esa estampa hay un proceso cerebral complejísimo. Ese entrenamiento atencional bajo presión fortalece muchísimo la resiliencia cognitiva y el control emocional. Mantener un enfoque central en medio de la confusión externa es literalmente reprogramar cómo reacciona nuestro cerebro frente al estrés. Es un cambio de juego total.
Ejecutar estabilidad mental nos va a tomar unos 4 minutos. En primer lugar, tenemos que pensar deliberadamente en una situación que nos genere un estrés leve. En segundo lugar, mantenemos toda nuestra atención anclada en la respiración. Y en tercer lugar, repetimos internamente una frase clave: puedo mantenerme estable. Esta práctica tan repetitiva reduce de forma activa todo ese ruido mental, demostrándonos que la claridad bajo presión se puede entrenar igual que si fuéramos al gimnasio a entrenar un músculo. Pasamos al cuarto paso, que introduce un arma potentísima. El inmenso poder biológico de la memoria a través del ejercicio ya ha superado cosas. Desde la perspectiva infantil, se trata simplemente de recordar que en el pasado hubo cosas que salieron bien. Pero la explicación neuroquímica es fascinante. Recordar esas experiencias previas de resiliencia reduce nuestra percepción de la amenaza actual y dispara nuestra autoeficacia. O sea, reconocer que ya hemos sobrevivido a dificultades anteriores es una inyección de confianza directa para enfrentarnos al reto del presente. Y esto ilustra brillantemente lo poderoso que puede ser un protocolo tan corto. El proceso requiere recordar de forma activa un momento difícil que ya hayamos superado. Luego, observamos mentalmente cómo conseguimos mantener la resistencia en aquella ocasión. Y finalmente, reconocemos conscientemente esa capacidad interna que sigue ahí, latente. Es una conexión fantástica que une la memoria de un éxito pasado con la fuerza que necesitamos hoy. Dentro de esta fase cognitiva es fundamental entender lo fácil que es que la mente se nos vaya por las ramas. Cuando intentamos mantener el enfoque mental, el mayor peligro es dejarnos arrastrar por el torrente de pensamientos. La solución aquí es tirar de disciplina para devolver la atención al cuerpo. Sin más, en cuanto a la gratitud, el error de manual es enfocarnos solamente en la parte dolorosa del recuerdo. El giro correcto, centrar absolutamente toda nuestra atención en cómo nos recuperamos y en la enorme fuerza que demostramos al superarlo. Muy bien, una vez que hemos dominado nuestra respuesta interna, toca ampliar la visión. Sección 3. Anclajes y visualización. Acto 3. Conexión social y anclaje somático. Esta es la fase final de nuestra matriz, donde vemos cómo el entorno exterior y nuestra estructura física más profunda nos ayudan a consolidar todo este protocolo. El quinto ejercicio es calma que se comparte. Fijaos, un niño nota de manera muy intuitiva que cuando alguien está tranquilo, ayuda a que los demás a su alrededor también se relajen. Pues bien, la ciencia nos revela que esta regulación emocional social disminuye la hiperactivación de nuestro sistema de amenaza gracias a la liberación de oxitocina. Hablar con alguien de manera calmada, mantener un tono de voz pausado y escuchar profundamente antes de responder crea una especie de barrera que impide que absorbamos el estrés que viene de fuera. El sexto componente es la visualización dopaminérgica. Y ojo, que esto no va solo de imaginar que todo saldrá a pedir de boca, como se le diría a un niño. A nivel profesional, visualizar un desempeño altamente estable frente a la presión construye verdaderos circuitos de resiliencia en nuestro cerebro. No es una simple fantasía o pensar en positivo, es una preparación neurológica completamente real que prepara a la mente para una regulación emocional auténtica en el mundo físico. Y para integrar toda esta preparación de forma puramente somática, llegamos al centro interno firme. Aquí necesitamos unos minutos de ejecución impecable. Se trata de sentarse en absoluta quietud, sintiendo de forma muy consciente el peso del cuerpo sobre la silla y manteniendo la atención firmemente anclada en nuestro centro corporal. La idea es dejar que los pensamientos pasen sin engancharnos a ellos, logrando una sensación profundísima de firmeza y anclaje emocional. Bueno, vamos avanzando para ver cómo se construye todo esto a largo plazo. Entramos en la fase final, midiendo tu progreso, o lo que es lo mismo, la escalera evolutiva para manejar la presión en el tiempo. Y es que hay una progresión semanal clarísima hacia la maestría. En la primera fase, el gran logro es simplemente detectar que la presión está ahí. En la segunda fase, ya somos capaces de introducir esa pausa y esa respiración controlada. En la tercera, el objetivo es mantener nuestra claridad cognitiva intacta. Y por último, en la cuarta fase, llegamos a la meta absoluta, funcionar de una manera completamente estable y eficiente, sin importar que estemos metidos en un entorno de altísimo estrés. Obviamente, esta evolución requiere práctica. Las instrucciones del protocolo nos dicen que debemos repetirlo siempre antes de entrar en situaciones muy demandantes. Y para asegurarnos de que estamos mejorando de verdad, tenemos que medir 3 cosas muy concretas. Primero, qué tan rápido nos alteramos al principio. Segundo, el tiempo exacto que tardamos en volver a estabilizar nuestro sistema. Y tercero, cuál es el nivel real de claridad mental que logramos mantener cuando esta presión llega a su punto máximo. Y cerramos este análisis con un pensamiento final que es increíblemente poderoso. Que el estrés no robe tu capacidad de pensar y actuar bien. Al final del día, todo este protocolo se reduce a una sola cosa: retomar el mando de nuestra propia neuroquímica. Si la claridad mental bajo presión es un músculo que podemos entrenar con esta exactitud, la gran pregunta es, ¿qué excusa nos queda para dejar que el caos tome el control la próxima vez?